Hola a todos, buenas tardes, qué gusto escucharlos y verlos. Son todos bienvenidos a nuestra sesión en vivo de Tardes de Café. Y hoy día tenemos un programa especial justo celebrando nuestro Día Internacional del Traductor, es nuestro mes. Y parte del equipo está con nosotros y una invitada también, que es María Belén. Sean todos bienvenidos, participen por favor con sus comentarios y aquí estamos muy contentos. Bienvenidos Hedwig, Betty, Stephanie, María Belén y muy pronto Katy, esperemos que se una. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. ¿Qué tal? Perfecto. Se escucha bien, espero que nos estén escuchando bien todos. Bien, voy a pasar a leer brevemente la reseña de cada una de nuestras invitadas para que la mayoría de las personas o las personas que nos escuchen puedan quizás conocer un poquito más de la trayectoria de cada una, aunque sé que muchas sí ya tienen bastante tiempo ejerciendo la profesión y son bastante conocidas en el medio. Muy bien, vamos a presentar a nuestra primera invitada, que es María Belén Polo. María Belén accedió a una invitación que lanzamos de manera abierta porque queríamos que también parte del público participe, ¿no? Parte de la comunidad de traductores, no solamente parte del equipo, sino también ya estudiantes o egresados que querían participar. Pues bien, María Belén es bachiller en traducción e interpretación en el área de inglés-francés por la Universidad Ricardo Palma. Inició su carrera laborando en el área de traducción para el rectorado, apoyando a la doctora Rosario Valdivia Pazoldán y al doctor Iván Rodríguez Chávez. Posteriormente trabajó de presidente para empresas urbanas y norteamericanas, como Fronting Traducciones en Seguros, Credit Report, SAC e Inlingo Translation. Posee experiencia en el área financiera, jurídica, educativa y literaria. Actualmente trabaja como traductora financiera en Safety Report SAC y está cursando una especialización en liderazgo sociopolítico en la gestión pública en UNCIL. Interesante perfil, María Belén, bienvenida. Muchas gracias por la presentación, Betty. Gracias a ti por unirte a nuestra tarde de café. Y bien, vamos a dar paso entonces a la presentación de nuestra querida también colega Hedwig Spitzer del lugar. Hedwig, muy modesta, nos pidió una mini bio bastante, quizás no muy detallada. Ella es traductora e intérprete profesional independiente desde 1989, intérprete de cabina española y francesa, traductora colegiada certificada. Y este mes Hedwig cumple 35 años de carrera y parece que empezó ayer, según nos comenta Hedwig. Felicidades, Hedwig, qué orgullo tenerte entre nuestro panel. Tan linda siempre tú y siempre con perfil bajo, pero yo sé que tu perfil realmente es más extenso. Gracias por unirte. Muchísimas gracias, Betty, por la invitación, por permitirme compartir con ustedes esta tarde de café, lista con mi café. Qué lindo, qué rico. Claro que sí, va a ser una tarde muy distendida, vamos a hablar muy tranquilamente de nuestras experiencias y bueno, vamos a seguir entonces con la presentación de Betty Sánchez Borda, mi tocaya también. Betty es licenciada en traducción e interpretación en los idiomas inglés, portugués, francés y español, miembro del Colegio de Traductores del Perú y dedicada a la traducción de textos educativos, técnicos, comerciales, jurídicos, financieros y de hotelería. Y también turismo. Bienvenida, Betty. ¿Cómo has estado? Gracias, Betty. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Pero Sí. siempre en contacto. Sí. Estoy tratando de reinsertarme poco a poco. Y ojalá que sean más frecuentes estas tardes de café, ¿no? Por supuesto. Para hablar de todo un poco, sobre todo traducción. Claro que sí, de eso se trata. Bienvenida, Betty. Gracias, Betty, por invitarme. Gracias a ti. Y también tenemos a nuestra querida Stephanie Tipe Jaime. Bienvenida, Stephanie, nuevamente. Un gusto verte porque tú nunca has participado en tardes de café. Creo que es la primera vez que te tenemos también. Sí, así es la primera vez. Muchas gracias, Betty, por invitarme. Gracias a ti. También siempre nos apoyas con las traducciones. Y bien, vamos a leer tu perfil. Stephanie es traductora colegiada certificada por el Colegio de Traductores del Perú en inglés, francés y alemán. Licenciada por la Universidad Ricardo Palma, con 13 años de experiencia en temas sociales, financieros, legales, médicos, farmacéuticos, mineros, entre otros. Y correctora de textos en español.
con diplomado por la Asociación de Correctores del Perú. Excelente, Stephanie. Qué lindo Gracias, verte muchas también. gracias. Igualmente, Así Betty. es. Ok. Y es un poquito, me toca ahora hablar sobre mí también para las personas que quizás no conozcan mucho sobre la trayectoria, pues vamos a leer unas líneas sobre el perfil que preparé. Soy licenciada en Traducción e Interpretación en los idiomas inglés, francés y español, otorgado por la Universidad Ricardo Palma, miembro ordinario habilitado del Colegio de Traductores del Perú, mi colegiatura 0277. Posee un diplomado en Administración por la Escuela de Negocios EGEL IPAE y empresaria en el rubro de la traducción e interpretación con más de 20 años de experiencia. Gerente y fundadora de BBG Traducciones, creadora y presentadora de este programa Tardes de Café con BBG. Es un streaming gratuito en donde invitados peruanos extranjeros comparten información y contenido de valor relacionados con la traducción. Y actualmente estudiante de Filosofía Aplicada y Ética, entre otros. Gracias a todas. Esta fue la presentación. O sea, tenemos una invitada más que esta Catita. Ya la vi. Katy. Bienvenida, Cabas. Estaba leyendo el perfil, no te pude ver. ¿Cómo estás, No, Catita? perdón. Bien. Estaba en clase. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bienvenida. Sí, ¿cómo estás? Quiero Bien, leer tu estaba perfil dictando también. clase. Perdónenme, no hay problema. No, tranquila, vamos a leer tu perfil mientras tanto. Que no puedo, tengo solo una pantalla activa. Bueno, Catita, ¿cómo has estado después de, me imagino que sales de clases? Sí, justo me disculpo por la demora, los intérpretes somos puntuales, pero estaba tomando práctica, entonces tenía que terminar con ello para poder ingresar. Claro que sí, vamos a leer tu perfil, no te preocupes, entendemos perfectamente, más bien agradecemos que puedas tomarte un tiempito y participar también de esta tarde para compartir Gracias a ti nuestra por la experiencia. invitación. Y déjame abrir aquí el archivo para poder leer la introducción de nuestra querida Katy Agüero Paredes. Aquí la tengo. Katy es maestrante en neuroeducación. Tiene 20 años de experiencia en el mercado de la traducción e interpretación. Su especialidad es la interpretación de inglés, español y viceversa de acentos no nativos como segunda o tercera lengua. Trabaja en todas las modalidades de interpretación, presenciales y remotas. Se desempeña en cualquier área temática. Es miembro del Colegio de Traductores del Perú desde el año 2008 y miembro del comité organizador del CITEI 2024. Felicidades, Katy, qué bonita. Gracias. Y de eso también nos vas a compartir seguramente. Ahora sí, entonces comenzamos nuestra tarde de café. Ahora sí están todas. Gracias por la presentación. A cada una de ustedes y por unirse a nuestra charla. Por favor, son todos bienvenidos. Las personas que se están conectando pueden enviar sus mensajes que pueden salir también en la pantalla y vamos leyendo los comentarios y respondiéndolos. Y bien, hoy día hemos denominado nuestra tarde de café un traductor en apuros. Me pareció un nombre bastante peculiar porque normalmente cuando hacemos las tardes de café tocamos temas muy puntuales, pero raras veces hemos enfocado el ejercicio de nuestra profesión, pero con aquellos matices que hay detrás, ¿cierto? Cuando estamos hablando de traducción, si bien es cierto, estamos concentrados elaborando nuestros servicios o traduciendo los documentos que nos asignan, pero muchas veces pasan cosas que obviamente el cliente no sabe qué pasa, ¿cierto? Y somos nosotras las que estamos detrás de la computadora viendo la forma de resolver anécdotas y experiencias, seguramente tenemos muchísimas. Por ejemplo, Hedwig, vamos a empezar contigo. Coméntanos, ¿qué recuerdas tú en la trayectoria que tienes, que definitivamente es impresionante y admirable y te admiro muchísimo? ¿Qué experiencia recuerdas que haya sido para ti todo un reto en el ejercicio de la traducción? Algo así como que, wow, que hasta ahora marcó bastante en ti, que quisieras compartir con nosotros. Es una experiencia que tuve hace ya muchísimos años. Yo diría que por lo menos 20 años. Un cliente, una institución, yo siempre les prestaba los servicios de interpretación, bueno, hasta ahora. Y siempre, para quienes no me conocen, yo ejerzo en francés, todo lo que es interpretación y traducción en francés. Y con este cliente, durante 3 años habían llegado delegaciones de distintos países y yo las acompañaba tanto en Lima
me contratan y bueno, a uno siempre se prepara con toda la anticipación de vida y todo. Y ese cliente me dice, urgente, te necesitamos, la próxima semana te tienes que ir a Cusco con esta delegación, los tienes que acompañar, por favor. Además, tú vas a ser como que la líder del grupo porque la persona que iba a ir contigo no va a poder. Entonces, bueno, ya, ok, no hay problema, le digo, pero ¿quiénes vienen? No te preocupes, que son los mismos que llegan siempre, es otro equipo, todo lo mismo. Sí, pero dame los nombres. No te preocupes, eso ya sale. Ok, cita, martes, voy a la oficina directo con mi maleta porque de la oficina llegaba la delegación y nos embarcamos para ir a Cusco, para ir a una mina. Con todo el EPP, todo, llego. Yo había tratado de insistir, por favor, de temas o a qué mina. No te preocupes, es la misma gente, llegamos, todo acá. Ok. Llego y en eso llegan 3 personas. Pero Creo que hay un... ¿Se congeló? estoy, Yo también tengo, Sí, ¿no? sí, ahora estás. Ahora Te sí. escucho, pero no te veo congelado. qué raro. Sí, está Pero Bueno, les llegan, decía que habían llegan 3 estas personas. personas y empezaron todos a hablar inglés. Y dije, bueno, será otro equipo que se va a ir a otra parte del país con ellos. Como a la media hora, vienen y me dicen, ya, llegó tu equipo. ¿Qué equipo? Le digo, sí, este es el equipo que tú vas a acompañar. Le digo, no, están equivocados, yo soy intérprete de francés. No, con ellos yo no voy. Sí, con ellos vas. ¿Cómo que sí, con ellos voy? No, sí, pero ¿de dónde son? Son de Zambia, ¿no te dije? Le dije, pero en Zambia no hablan francés, hablan inglés. ¡Oh! Uy, se nos chispoteó. Bueno, yo hablo inglés, no es que no maneje el inglés, lo manejo muy bien. Y me tuve que ir, pues ya, me fui con ellos finalmente. Otro ingeniero nos acompañó. Y eso fue un reto, No había mucho internet en ese entonces, no había celulares en ese entonces, no había casi nada de eso. Y se logró, se hizo un buen trabajo. Por suerte llegábamos y nos aclimatamos 1 día y medio en Cusco antes de ir directo a la mina, entonces tuve tiempo de prepararme. Pero fue difícil, sí. Claro. Claro que sí, te cambió todo el esquema. Todo, absolutamente, porque estamos hablando de otro tipo de empresa y la terminología no es la misma. Claro. Sí. Por supuesto. Pero Sí, qué bien, una súper experiencia y una anécdota que definitivamente pues marca, ¿no? Sí, marca. pero Mira, bueno, hace tantos años, pero... Sí, los clientes a veces creen saber y... Ay, se me chispoteó. Ay, ya, ok. Para ellos Era solo un idioma. Es solo un idioma, además solo otro país, en África. O sea, hay tantos. Dios mío. Pero bueno, felizmente cumplieron contigo al final. Ah, sí, siempre. Claro, qué bueno. Me alegro muchísimo, Hedwig, que lo pudiste resolver y definitivamente es una experiencia pues que la compartes y entonces siempre hay que preguntar y estar 100% segura, aunque el cliente diga sí, pero no, corroborar totalmente. Muy bien. Katy, ¿tú algo similar quizás? ¿O que como en qué momentos te has sentido que has estado en apuros y así? Yo tengo dos, una en traducción y en una interpretación. ¿Puedo contar 2 breves de 2 momentos distintos? Claro que sí, adelante. La de traducción es bastante antigua, es del 2008. Mi primer proyecto grande, presencial, con una traductora que en paz descanse actualmente. Me llama junto con otros jóvenes en ese momento, yo terminé en 2005 en la universidad, jóvenes de aquel entonces, junior, en mi primer proyecto con 120 traductores, a trabajar en presencial con SDLX, podría ser, el abuelito de Trados. Sí. Entonces, el tema, o sea, acá vienen 2 puntos de complejidad. El primero era que el texto original estaba en inglés, pero estaba perdido. Perdón, en portugués. El texto original en portugués estaba perdido. Y nosotros teníamos la traducción que habían hecho bilingües de portugués al inglés. Y esa traducción, sin poder consultar a los traductores, sabe Dios que quiénes eran, teníamos que pasarla al español con la memoria de traducción de ese entonces, sin tener la experiencia de cómo utilizarla. Tuvimos que aprender al caballazo.
a la hora, al momento, a manejar. Y ahora SLX ya no existe, se fusionó con Trados y ya hay una evolución. Pero lo traigo a colación porque, si bien es cierto, hay una masificación del uso de memorias de traducción, fue una experiencia de aprendizaje en donde tuvimos que lidiar muchos entre empíricos y juniors haciendo un trabajo en donde estábamos haciendo una traducción de una traducción que no tenía original. Porque estaban perdidos, nadie sabe de dónde sacaron el original. Sabíamos que había sido traducido al inglés del portugués de Brasil y nada más. Entonces fue una experiencia muy desafiante y teníamos muchos líos con los revisores y con los correctores porque cada uno tenía criterios diferentes y no trabajábamos en equipo. Allí aprendimos mucho, varios. Y una experiencia que sucedió cuando trabajábamos en presencial en ese proyecto de traducción es que teníamos PCs, una al costado de la otra, porque íbamos a trabajar en el lugar del proyecto, y teníamos una colega, en esa época utilizábamos MP3, que se ponía sus audífonos y nos decía, escuchando música, por favor teclea más despacio porque te escucho teclear. O nos decía, respira más despacio porque te escucho respirar. Pero luego comprendimos, porque tuvimos un project manager que no era traductor, pero tenía mucha experiencia gestionando equipos, de que era su forma de desfogar el estrés, porque fue muy complicado poder tener que manejar un texto mal traducido al inglés sin tener cómo referirnos a la fuente, porque no existía, la fuente en portugués era incontactable. Entonces, después de un tiempo lo entendimos, porque el proyecto duró 1 año, pero sí fue complicado. Esto es en traducción. Ahora en interpretación les voy a contar algo que me pasó en el 2022. Yo me levanté un domingo pensando en que iba a cocinar lomo saltado para mi casa y me llaman y me dicen, un cliente X, y me dice, te paso, hay alguien que quiere hablar contigo. Ahora ya lo puedo contar, en su momento no podía. Me llamaron de Virahuasi. Virahuasi es un hospital creado por un señor que había comprado terrenos en Urubamba y que le iba a hacer como que un hotel muy moderno. Tuvo un accidente que le cambió la vida y prometió dedicarlo al cuidado infantil de la salud. Entonces, en ese momento me llaman y me dicen, nuestro intérprete, oncólogo pediátrico, está con COVID. ¿Puedes venir a Urubamba a interpretar? Tenemos otros médicos, nuestros intérpretes son médicos. Nos han dicho que tú lo puedes hacer. Te vamos a mandar una diapositiva, tienes 20 minutos para responder. Y yo estaba a punto de decir que no. Me mandaron la diapositiva y vi el tema y me di cuenta que haber sido intérprete JCI me sirvió muchísimo porque me tuve que preparar mucho para oncología pediátrica. Entonces dije, lo hago. Puse mis condiciones y esto fue 10 de la mañana y ese domingo, en octubre, ya va a ser 2 años de esto, en un par de semanas, a las 3 de la tarde estaba llegando a Cusco. Porque en efecto, el médico con COVID no pudo llegar. Ahora, la experiencia fue muy interesante porque con el otro médico que le tocó ser mi concabino, que era manejaban el concepto de trabajar de a 2 y trabajaban especialistas. Era la primera vez que me tocaba trabajar con un especialista en un tema que sabía interpretar un tema y que no era intérprete. Él aprendió de mí el tema de los cambios de acuerdo a la velocidad de la persona que habla y esas cosas, porque no tenía ese criterio, solamente tenía el hecho de saber hacer simultánea. Y bueno, había cosas en cuanto a jergas y argots que se manejaban que yo aprendí de él, pero digamos de que fui testigo de cómo este lugar, como Virahuasi ganó un concurso de financiamiento estadounidense para poder ser el primer hospital oncológico pediátrico en América Latina. Le ganó a Chile y a México en ese entonces. Entonces, fuera de la anécdota, también es bonito resaltar el hecho de que puede ser parte, eso es lo que me gusta de la profesión, tanto de traducción e interpretación. Eres parte de hechos que así nomás no puede ser. En otra profesión creo que sería mucho más complicado. Y eso era lo que quería compartir. Qué lindas anécdotas, gracias Katy. O sea, también Cusco aquí ha estado de escenario para ustedes, tanto para Henry como para ti. Muy interesante y gracias por compartirlo y qué bonita experiencia también. Y bueno, vamos a matizar un poco con María Belén. María Belén Polo, bienvenida. ¿Qué nos quieres comentar? ¿En qué momento te has sentido en el ejercicio de la profesión
que has estado así como que al límite, que ha sido una cosa de un reto muy grande, como quien dice, estuvimos en apuros. ¿Y cómo lo resolviste, María Belén? Bueno, yo creo que la versatilidad del traductor es muy importante y desarrollarse también en un campo específico también lo es. A mí me mandaron una traducción, la empresa SKF, sobre los rodamientos, que es bearing, en el área técnica, es ingeniería. Entonces se me dificultó mucho poder reexpresar el texto, porque es ingeniería y yo no tengo mucho conocimiento del tema, así que me tuve que documentar y hablar con unos compañeros de la universidad para poder afrontar el texto. Justo tenía un amigo en ingeniería, él es ahorita profesor, pero a él se le hizo más fácil y me pude explicar, o sea, con la ayuda de un especialista pude avanzar en el texto y, y después ya lo entregué, la compañía me lo volvió a revisar, me dio su feedback y pude afrontarlo, pero Claro. me costó bastante poder reescribirlo porque hablaba sobre las directrices del reciclaje, reuse, recycle, y yo no conocía mucho del tema. Otro en interpretación fue cuando estaba en la Federación Deportiva de Judo en la Videna como intérprete. Entonces estaba interpretando el equipo canadiense y ellos hablan el francés fluido. Y a mí se me dificultó poder entenderlos en primera instancia, pero después de conocerlos y bueno, antes de entrar a la interpretación, porque a mí en lo personal se me dificulta un poco porque tienes que tener habilidades interpersonales, pensar rápido, tener una buena memoria y al afrontar la conversación al afrontar la conversación con las personas a cargo, pude aprender un poco más de su cultura de los quebecois y bueno, su forma de pensar y la forma en cómo tratan a las personas. Son muy amables. Qué bonito. ¿Te sentiste más cómoda luego de haber pasado todo ese periodo de acondicionamiento con los canadienses, me imagino? Es que ellos, su acento no es como un parisino. Es mucho más fácil entender un parisino que un quebecois. Así es. Tienen un acento especial y hay cortes de palabras y todo eso. Sí, sí, es verdad. Como el mismo inglés, ¿no? El inglés también tiene sus variantes. Claro. Entonces, qué bonita la experiencia que nos comentas, María Belén. Gracias. Y en el caso de Stephanie, ¿cuándo has sentido tú que has estado en apuros? Más de una vez, de hecho. Me imagino. Muchas veces. Sí, realmente. Especialmente con el tiempo. Pero sí, tengo casos buenos y casos malos, ¿no? He tenido experiencias de todo tipo, pero hay clientes muy buenos que han terminado completamente agradecidos, especialmente me acuerdo el caso de una familia que pensaba viajar a Canadá, toda la familia, ¿no? Eran los esposos, los hijos, los cuñados, como 20 personas. Entonces eran un montón de documentos, tenía que guiarlos en el proceso de legalización, la postilla, eh, ¿no? Y recomendarles qué documentos de respaldo podrían tener y presentar a la embajada. Entonces, luego ya de haber realizado el trabajo, yo ya había pasado la página, estaba con otras cosas, y recibo un mensaje de la cliente, ¿no? El contacto principal, que me manda como agradecimiento un
un testimonio, un párrafo muy grande y muy bonito, diciendo que muchas gracias a todo, gracias a todo lo que me has dicho, he podido obtener la visa, voy a cumplir los sueños, la vida de mis hijos va a cambiar. Y bueno, ¿no? Entonces yo cumplí mi trabajo, pero realmente fui parte de la transformación, ¿no? Del futuro de alguien. Entonces digo, wow, qué bonita profesión, qué hermosa profesión que realmente me permite cambiar, ser parte de algo tan grandioso, ¿no? Y bueno, también tengo experiencias malas, ¿no? Como todo traductor, supongo. Por ejemplo, yo trabajaba con una empresa transnacional de servicios públicos y ya varios años, y siempre me pedían traducciones rápidas, ¿no? Pero siempre tenía ya coordinación previa, sabía cuándo tenía que estar atenta, ¿no? Y disponibilidad inmediata. Pero lamentablemente cambiaron al equipo y todo cambió, ¿no? También la forma de coordinación realmente era nula. Wow. Tenía mensajes, correos, llamadas a cualquier hora del día y de la noche. Las 11, 12 de la noche, llamándome, que necesitaban traducciones inmediatas para las 6, 7 de la mañana. Es decir, que prácticamente me decían que no duerma, ¿no? Y bueno, yo aceptaba en ese tiempo porque recién estaba comenzando a tener una cartera de clientes, estaba eh, iniciando, ¿no? Mi carrera profesional y no quería perder al cliente porque era una empresa grande. Hasta que me fui de viaje, hubo un par de semanas que no me habían contactado y bueno, me confié, dije, no creo que me contacte justamente viernes y sábado. Y sí me contactaron. Lamentablemente, yo estaba en Churín y no tenía mucha señal. Entonces no podía traducir de forma inmediata y necesitaban una traducción de 1 hora, era la 1 de la tarde que querían la traducción a las 2. Y era como 500 palabras, ¿no? Sin señal era imposible para mí, era imposible. Entonces le respondí que le podía tener para ese día, pero ya para la tarde, ¿no? Y me dijeron, bueno, no te preocupes, ya no lo realices. Desde ese entonces no me volvieron a contactar, les volví a escribir diciendo que yo tenía disponibilidad inmediata, nada más. A pesar de haberme amanecido, respondido a toda hora, me pagaron muy mal ese cliente, de verdad. Fue increíble, ¿no? Entonces eso como me chocó bastante como persona porque dije, entonces no puedo descansar porque si no voy a perder clientes. Entonces me afectó personalmente. Entonces Claro también que hay sí. esa parte en los traductores, ¿no? De que aceptamos un montón de trabajo pensando que de repente no vamos a tener clientes, al menos cuando estás comenzando, ¿no? Ya años después me río, ¿no? De eso porque no sucede así, vienen mejores clientes, mejores experiencias y bueno, vas aprendiendo en el camino. Totalmente, claro que sí. Y además puedes contar con un equipo también, con colegas que te pueden apoyar porque ha pasado, ¿cierto? Cuando tú no lo Efectivamente, puedes hacer, sí. tienes que delegar o apoyarte en colegas de confianza también. Qué interesante. Gracias, Stephanie. Entonces, ahora Betty Sánchez. ¿Qué experiencia Sí. recuerdas tú que te puso en apuros, Betty, así como nos están contando nuestras colegas? Sí, yo tengo un par y así como Stephanie, también cuando empecé, también era loquita a traducir hasta la madrugada. Y como no tenía hijos, familia, nada, entonces lo único que tenía que hacer era trabajar en mi casa, trabajar en mi casa. Y así hacía. Y sí, pues una vez nos tocó en el estudio donde trabajaba unos textos en inglés, pero era no sé cómo se dice, era un chino mezclado con inglés. No se entendía nada. No se entendía nada, pero o sea, tú decías, Dios mío, ¿por qué? O sea, ni siquiera Google, ni siquiera. De verdad que había que entender hasta, no sé, la persona que se encargaba de nosotros como traductores juniors, trataba de descifrar, ya estaba aprendiendo chino, creo. Trataba de descifrar de acuerdo más o menos a la fluidez de los textos en inglés, supuestamente, a qué quería decir, ¿no? Y esta Wow. persona nos enseñaba,
Y ahí poco a poco fuimos agarrando el hilo y ya las traducciones salieron felizmente. O sea, sí pudimos realizarlas, pero de verdad que fue un dolor de cabeza, o sea, y encima nos mandaron así de documentos. Fue un mes así súper intenso, llegábamos tempranito, nos quedábamos hasta la noche, y eran textos con gráficos, encima en papel, o sea, todos los documentos habían llegado visados, sellados, firmados, había que traducir los sellos, entender, o sea, y no perder los documentos, tenerlos a un lado, esto que el otro, que no se traspapelara. O sea, de verdad que fue un proyecto grande y súper trabajoso porque en verdad había que tener bastante paciencia para hacer el glosario, entendernos y todo eso, ¿no? Ese fue uno. Y ya después, ya cuando empezó a trabajar en escuela, hace unos años, ahora sí, antes de pandemia, tenía un cliente que siempre me llamaba para traducir, no sé, textos de su empresa, ¿no? Y ya yo le traducía y un día me dijo, Betty, tengo acá también un texto que es como una transcripción de un video. Y yo le dije, ay, chévere, pásame el texto, y yo lo traduje, se lo mandé. Y lo traduje, ¿no? Y en esa época, recuerdo que en el colegio de traductores estaban apoyando mucho el tema de, no sé si recuerdan, el subtitulado, doblaje subtitulado. Me acuerdo que antes había incluso más, ¿no? Había más cursos, charlas sobre todo eso. Yo sentía por lo menos que digamos, se hablaba más de eso. Y por curiosa, me bajé programas así, free trial, y me puse ahí a curiosear un poco y parece como que lo hubiera traído, porque el cliente me dijo, ya, acá, yo se lo envié y le dije, acá está el texto, ¿no? Acá está la traducción. No, pero yo lo quiero en el video. No, ¿cómo en el video? Le digo, no, pero yo no hago doblaje, yo no hago subtitulado, perdón, le digo, yo no hago subtitulado. Y me dijo, no, pero tú no eres traductora. Y como era un cliente, que siempre me pagaba tiempo, que digamos siempre tenía trabajo con ellos, yo le dije, ya no te preocupes, yo te lo puedo hacer con mis clases así empíricas que había tenido yo solita y con los cursos que había llevado en el colegio, que había sido 2, creo. Y me pasé como 3 días sin dormir para sacar el texto porque había que editarlo, calzar, o sea, lo que estaban diciendo en español, porque era el inglés, lo que estaban diciendo en español con los textos, reducir la traducción, y era el trabajo pues de subtitulado que realmente yo no hacía, pero que yo me aventé y se lo mostré a mi hermana, a mi esposo, a mi mamá, a todo el mundo para que me dijeran, no lo ves, parece una película, era un video institucional, o sea, iba a ser interno, ¿no? Felizmente. Y ¿cómo lo ves? ¿Se ve natural? Le decía. ¿Y la letra qué tal? Y me pasé noches así y lo saqué. Y felizmente salió bien. Y en verdad fue una bonita experiencia y hasta me quedé con las ganas. Dije, oye, sería chévere aprender. Después vino la pandemia y ya todo se me olvidé, ya pasó, ¿no? Pero en verdad sí fue una experiencia loca y enriquecedora porque, o sea, sí, me pude, digamos, sacar el clavo de decir que he hecho algo que de repente no sabía y me aventé, ¿no? Me aventuré. Y en verdad fue interesante. Te aventuraste, ¿verdad? Sí. Sí, claro, y esos picos de estrés, ¿cómo manejan ustedes esos picos de estrés? Gracias, Betty, qué bonita experiencia, pero en esos casos, ¿cómo manejan ustedes esos picos de estrés? Porque hay estrés definitivamente en esos momentos. ¿Qué hacen ustedes? O sea, en el momento, ¿recurren a qué? A ver, Catita, cuéntame. Puedo ser políticamente incorrecta porque voy a hacerlo. No es malo, pero es una recomendación. Genial. Es un café. Quisiera que tenga whisky, pero vamos a hacerlo así. Sin nada por ahora. Yo hago 2 cosas. La primera es... nadie te ve. Gracias. Lo primero que hago es masajes descontracturantes o quiropráctico. O sea, tengo ya mi quiropráctico en Miraflores, voy por lo menos una vez al mes para que me alinee el chakra. En verdad, porque yo he descubierto que he descubierto para qué sirve, o sea, cómo descontracturar el músculo esternocleidomastoideo con 2 dedos, porque no sabía que eso podía suceder por el nivel de estrés que puedo manejar. Y lo
otro que es reciente, es en Lima Norte, hay un lugar que no recuerdo cómo se llama, pero en donde puedes ir a destruir cosas. Te dan equipo EPP y te dan una comba y rompes vidrio, catre, todo. Sí. Entonces, No cuando sé. tengo muchas ganas de destruir a la humanidad y lo pienso porque si lo hago es delito, hago eso. Y en verdad salgo cansada pero feliz. Otra cosa que me ayudaba antes de pandemia, era ir al gimnasio, pero de noche. Hacía cycling para terminar tan cansada, bañarme y dormir. Claro. Pero eso era antes de pandemia. Después de pandemia ya vino el tema de la descontractura, el quiropráctico y de destruir cosas. Lo recomiendo mucho. Hay muchos videos en redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, sobre lugares que ofrecen esto. Yo fui al de Lima Norte, pero tienes que buscar un lugar en que te dé protección, el EPP, y puedes destruir y pintar, puedes jugar paintball, puedes destruir. A mí me sirvió, porque a veces el estrés no solo es de trabajo, es un cúmulo de cosas, puede ser personal, profesional, entonces destruir me sirve. Excelente punto. No sabía de este lugar, Katy, gracias. Vamos a agendar, creo, una salida grupal ahí para ir. Unas citas para destruir, me encanta el concepto. Qué loco. Traductoras. Destructoras. Me encantó, traductora, destructora. Qué bonito. Sí, bueno, en mi caso, si me preguntarían, a ver, nos mandan saludos. Efraín Navarrete Contreras dice, The Smash Club Perú. Vamos a googlearlo, vamos a buscar información. Gracias por el dato, Efraín. Bueno, chicas, en mi caso, para matizar también un poquito, más que detrás de cómo ver los retos de ejercicio propio en el sentido de traducir y cosas que nos piden, a mí me ha pasado más que me he puesto como traductora en apuros ya cuando he estado dirigiendo, ¿no? A grupos de traductores o colegas, o cuando vienen clientes y yo delego servicios. Y pasó hace poco, voy a remontar un poquito, y fue todo un reto porque incluso recurrí a ustedes, a Hedwig y a Kat. Me acuerdo porque era para un servicio de interpretación y el cliente ya estaba muy interesado en que nosotros brindemos el servicio, y eso para mí sí fue eso fue esos 2 meses, creo. Y Katy y Hedwig participaron de alguna forma y me ayudaron. ¿Qué sucede? Que dentro del equipo habíamos asignado a un colega intérprete para que vaya y él se haga el cargo porque él dijo que sí, se comprometió, etcétera. Fijamos fecha, hora, según el cliente, porque era para interpretar en una boda. Una boda civil, y después Katy nos va a contar un poquito más, sin dar nombres, pero es una anécdota bonita. Lo cierto es que al final el intérprete dijo que no iba, y ya faltaba muy poquito tiempo y tendría que hacerse trámites en una notaría porque el intérprete tenía que ir a apoyarlos. Era una boda, como se dice, binacional, la novia hablaba inglés y tenían que hacer trámites en la notaría. Y sinceramente no estábamos muy empapados del tema hasta que Katita vino y también nos dio mayor información. Y Katy se hizo cargo de este servicio porque el cliente estaba desesperado, se casaba a los pocos días, tenía que introducir su expediente en la notaría y todo un rollo. De verdad, para mí ese fue un día gran. Incluso Hedwig, recuerdo que te pregunté, Hedwig, ¿qué hacemos? Porque ustedes saben que interpretación no es como traducción, ¿no? Las cosas son muy puntuales, las fechas, el cliente. Y ese día se me juntaron muchas cosas y yo sí estaba realmente en apuros. Yo estaba al borde del colapso porque me daba muchísima vergüenza porque ya habíamos comprometido, ¿no? O sea, ya teníamos a alguien del equipo disponible y que de pronto diga que no por X motivo, o sea, fue una experiencia muy triste, pero a Dios gracias. Katy aquí presente nos salvó en ese servicio y quedó muy bonito. Y cuéntanos, Katy, ¿qué pasó? ¿Qué hubo detrás de este servicio? Empecemos por el principio, como dice Jack el Destripador. A ver, me han dicho que puedo ser políticamente incorrecta, entonces le estoy haciendo caso a Beth. Este fue un matrimonio notarial, que a diferencia del matrimonio civil, o sea, tienen similitudes. En el Perú, para que puedas realizar matrimonios civiles y notariales, así la parte extranjera hable un español perfecto, necesitas sí o sí tener un intérprete que esté colegiado y certificado, salvo el idioma no esté en el colegio de traductores, en donde se buscan intérpretes en las embajadas. En este caso, la novia era estadounidense y
bueno, ella sí no hablaba para nada español. ¿Y qué te piden? Colegiado, porque se trabaja a nivel de colegios profesionales. Te piden que tengas tu carnet de colegiada al día, o sea, tiene que estar actualizado. El carnet de colegio de traductores tiene una vigencia de 2 años. Tienes que ir a la notaría a firmar varios documentos, entre ellos tu declaración jurada. Tienes que ir a la notaría a hacer el mismo proceso que haces en los matrimonios civiles, de leerle los derechos a la parte extranjera junto con el funcionario, iba a decir officer, perdonen, con el funcionario para explicarle cuáles son tus derechos y responsabilidades según el Código Civil. Tiene que presentar su traducción de certificado de soltería del país de origen y llenar y completar una con Sight Translation o traducción a la vista en la notaría, y se tiene que firmar tanto por la parte extranjera como por el traductor, que también pone huella dactilar. O sea, hay un montón de procesos previos. Muchas veces los novios, las parejas peruanas, que son perfectamente bilingües, quieren ayudar en el trámite, pero la ley te dice que tiene que ser independiente. La parte extranjera entra con su intérprete y con el funcionario de la notaría, especialmente cuando se casan por bienes separados. Eso es igual en matrimonio civil y notarial. Es el mismo proceso previo. La parte que cuenta Betty es justamente en la que el novio, que no era cualquier novio, luego voy a contar lo que se puede contar, estaba desesperado porque el intérprete no quiso hacer todo este trámite. Desconozco las razones, pero no las quiso hacer. Entonces, era un tema en el que yo estuve a punto de no hacerlo por temas de tiempo, porque yo vivo en el este de Lima y estoy en Miraflores, casi al costado del mar. Entonces estábamos de extremo a extremo. Pero se llegó porque este trámite fue como 10 días antes de la boda. Al final se terminó toda la gestión, que en realidad no demora mucho. Llegamos al matrimonio, puntuales, pero en el matrimonio era el dueño de un hotel. Llegamos al hotel, un hotel muy bonito entre Miraflores y Barranco, pero resulta que quien se estaba casando era el dueño de ese hotel, que tenía otros hoteles. No estábamos casando cualquiera. Yo era la primera vez que lo había visto. Tiene un apellido rimbombante. Y aquí vienen las anécdotas de este matrimonio. Lo primero que llego, tenía que llegar el notario porque es el que iba a casar, y teníamos que ponernos de acuerdo porque como era un matrimonio privado, un matrimonio notarial, entonces iban a poner la parte de los votos, que normalmente no sucede en un matrimonio civil, lo iban a incluir, y teníamos que coordinar eso con el notario. Esta parte llegó. Entonces luego el novio, que ahí me entero que era el dueño de la cadena de hoteles, me dice, bueno, les ofrezco un pisco sour, y antes de que yo pueda decir no gracias, ya tenía el pisco sour a la mano. Entonces, y esto sí es a título personal, no. Prefiero primero trabajar y luego beber. Y luego pregunté cuánto me costaba una botella de agua, porque no había agua en el evento. Habían separado un espacio muy grande del hotel, pero no había agua. Había todo tipo de alcohol y no había agua. Entonces, viendo el costo del agua y teniendo el pisco sour a la mano, opté por lo que tenía, me lo tomé y empezó la ceremonia, y la ceremonia tuvo 2 particularidades. Bueno, cumplimos con la parte de conocer todos los, de hacer la lectura. Algunas veces te dan texto, en este caso tuvimos que acortar ciertas cosas para tener los votos, que sí lo enviaron, me lo pasaron, los votos en el acto me los dieron escritos porque querían que haga traducción a la vista de los votos, o sea, que los lea en español o en inglés, porque habían ambas partes. Pero uno de los testigos dio un discurso muy, ¿cómo les puedo decir? Muy peruano, muy sabroso, muy picante, muy de doble sentido, y la familia de la novia era cristiana. Entonces, en el acto tuve que entender e interpretar la mirada de la novia, porque le habían enseñado a mandar a rodar a alguien en español. Su primera palabra en español fue una lisura muy grande, y este testigo estaba contando la anécdota, y la novia no quería que su familia se entere. Entonces yo tuve que inventarme algo así como: nunca voy a olvidar la primera vez que aprendiste jergas peruanas, fue muy divertido. Pero en realidad lo que estaban contando, porque la parte peruana estallaba de risa y la parte estadounidense no,
Entonces yo dije, las series peruanas no son traducibles. Claro, es que la novia me miraba, yo la tenía al costado con sus ojos grandes, hermosos, azules, rogándome que no lo diga, porque para la religión de su familia es que era bien fuerte, incluso para mí me da hasta vergüenza contarlo. Pero era parte de, y había gente, también otro aspecto, ya saliendo de la anécdota, otro aspecto es que hubo gente que habló en tragos, estaban mareados y habían estado tomando antes de la ceremonia, porque todos estaban hospedados en el hotel y todo. Entonces, cuando terminamos la parte, sí, estaban en su happy hour. Ya para cerrar la anécdota, cuando terminamos la parte protocolar del matrimonio notarial, sí sucedió de que el fulano, el mengano, todos con apellidos rimbombantes, ebrios, lo que hacían era mirarme, porque yo tengo una particularidad que es personal. Por temas personales yo he desarrollado una muy buena retención de memoria y casi no tengo necesidad en estos casos de tomar notas. Entonces hubo un momento en el que alguien estaba dando un discurso y dijo, y felicito a la traductora, no dijeron intérprete, lo cual es normal, porque ha hablado mucho y no ha escrito nada. Es la primera vez que veo este caso, la felicito. Y después, y para esto, para acotar lo que Betty dijo, traductora en apuros, es que hubo una parte en la que tuve que dejar porque Betty estaba haciendo seguimiento, estaba bastante estresada con este matrimonio, es que le tuve que dejar de contestar porque tuve que dejar mi cartera a un costado, ya no llevé celular, y hubo un buen rato que no le dije nada porque estaba trabajando, y la pobre mujer tenía un montón nunca nadie me había acosado tanto como tú, Betty, en esa ocasión. Pero te entiendo, amiga, te entiendo. Es una anécdota bonita, pero también deja Yo como... recuerdo... Dime, ¿recuerdas? ¿Tú recuerdas? Sí, no fue tanto un acoso, sino simplemente quería saber si habías llegado y si todo estaba ok. Más nada, o sea, tranquila. No, es que te lo digo en broma, te lo digo en Me broma. mandaste. Sí, claro. Lo que quiero decir es que tú estabas... Este es el mensaje que quiero dejar. Lo que quiero dejar es justamente eso. La confianza que nos ha tenido Betty, tanto a Hedwig y a mí, para consultarnos, y en mi caso para resolver la situación por el idioma también, por la combinación idiomática, va justamente en el hecho de que sabe que no la vamos a dejar colgada como pasó con el intérprete anterior, que ella ya había tomado en cuenta y que la dejó colgada. Entonces, hace un rato Betty recomendó el hecho de que tenemos que delegar a personas de confianza. Entonces creo que cuando nos delegan, tenemos que salvaguardar esa confianza. Que está fallando, pero bueno. ¿Me escucharon? ¿El resto? Sí. Sí, se te escuchó bien, Bet. Es que también, Katy, como tú dices, yo ya creo volvió que... la señal, creo, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, a Betty la habíamos perdido un ratito. Sí, te hemos perdido, Betty. Creo que para un traductor... Te veo, Stephanie, ¿tú me ves? Sí. Sí. Uy, sí te fuiste. Sigamos. Para un traductor intérprete. O sea, si tienes algo que presentar, o sea, salvo que hayas muerto, tienes que presentarlo. Así estés enfermo, así te hayas ido de viaje, lo que sea que haya pasado, tienes que presentarlo. Y más aún para un intérprete. Si el intérprete no está, ¿cómo se va a Así es, pero son cosas que pasan. Una vez estaba en la peluquería. Sí, pero mira, yo estaba en la peluquería. Ya. No estaba trabajando ese día, estaba en la peluquería y me estaban empezando a poner el tinte. Feliz de la vida, con mi libro, en buzo. Ya, relajada. Regia. Lista. En eso me llama una querida colega, amiga, ya hace muchos años, harán 18 años de esto. Y me dice, ¡aló! Y yo, Dios mío, ¿qué está pasándote? ¡Auxilio! No había WhatsApp. Claro. Por favor, ¿me puede reemplazar? Se me fue la voz. Ella estaba en la cabina trabajando con otra colega y de pronto se le cerró la garganta y se le fue la voz. Así de simple. Y mientras cambiaron inmediatamente, mientras la otra colega y ella trató de contactar a alguien, todo el mundo estaba ocupado y me llama a mí, yo que estaba fresh, inmediatamente pues dejé el tinte a medias, me fui a mi casa, me duché, pero vivo en La Molina, entonces entre que, a ver, dúchate, sácate el tinte y llega a Miraflores,
pasó pues 1 hora y cuarto. Claro. Y eso fue al inicio de la mañana, pero se logró. Entonces, ella pudo encontrar un reemplazo, porque cosas pasan. Todos somos humanos, nos pueden pasar cosas, pero hay que tener Claro. siempre a alguien de backup. Sí. Y poner, Definitivamente. así es, y pasó. Entonces llegué y ya ella se fue y pudimos trabajar las dos juntas y también fue así de emergencia y se salvó la situación. Sí, pero nunca me había Claro. pasado Claro. tampoco. Y sobre Eso sí fue todo, una emergencia. lo que decía al final es que lo que le pasó a Betty justamente fue que y ella había asignado a una persona y la persona la dejó colgada. Entonces yo le decía a ella que me acosaba, pero no porque lo estuviera haciendo, sino porque lo que estaba era preocupada y su temor era Claro. totalmente fundado, no por mí, era por la Claro, experiencia que O de había que tenido. llegaras, Entonces, de que la llegaras, ¿no? idea, Porque si no te la persona no idea, iba. exacto. Entonces, y no solamente que llegara, que lo hiciera bien, y no porque dudara de mi capacidad, sino porque el cliente, es más, las dos nos enteramos, yo en el matrimonio y ella después de que yo terminé el servicio, de quién exactamente era el novio. Claro, había estrés Entonces, por todos lados. exacto. Entonces, lo importante y como mensaje que era lo que quería dejar en todo esto es que si en algún momento, para quien sea que nos esté escuchando, tenemos la confianza de alguien que nos recomienda o que nos delega un trabajo, hay que dar la talla y si tenemos algún evento de fuerza mayor, que, o sea, tiene que ser algo muy de fuerza mayor como para dejar colgado en el aire a alguien, ya sea en traducción, en interpretación, en subtitulado, en doblaje o en cualquier aspecto de la vida. O sea, no se puede fallar a la confianza que alguien te tiene, especialmente en cualquier campo de la vida, pero si estamos hablando de la profesión, o sea, es muy fácil destruir la reputación que uno tiene, pero si se vas a destruir, destruyete solo, no jales a nadie más. Y en un trabajo Gracias. delegado jalas a otro. Gracias, Catita, y regresé. Se me fue la conexión. Qué lindo que la hayan retomado. Gracias por la experiencia. Sinceramente, sí, esa fue una anécdota que en particular quería compartir porque tiene una moraleja muy importante, tal cual tú lo dices, ¿no? Más allá de quedar mal quizás o hacer quedar mal a una empresa o a alguien, a tu equipo, creo que parte de todo, ¿no? Del compromiso que uno tiene hacia uno y hacia los demás, sean servicios, sean lo que sea, ¿no? Yo creo que cuando uno da su palabra, es tu palabra, ¿no? No necesitas un contrato, no necesitas una remuneración. Bueno, son valores que quizás por X motivo el colega no lo pudo hacer, pero bueno, felizmente Katy nos salvó, Hedwig me estaba apoyando con ideas y viendo la forma de cómo solucionarlo y la idea también era pues sacar adelante ese servicio y felizmente se logró porque sí, yo ya estaba muy, muy preocupada, pero Katy estaba allí para resolverlo y fue muy anecdótico porque cuando me comentabas quién era el cliente, pues yo también me enteré y me llevé la sorpresa de la vida, pues, ¿no? Pero sí, hay anécdotas muy lindas y yo estoy muy contenta y agradecida con ustedes porque así como llega este cliente, de verdad, han llegado personas que uno ni sabe quiénes son. Y cuando uno va viendo la información que es confidencial, obviamente no voy a dar nombres, pero es algo bonito también que nosotras tenemos, ¿cierto? Que llegan documentos de primera mano, información súper valiosa que mucha gente lo tiene bajo 7 llaves, sea en el área que sea legal, médico, cosas que nosotros tenemos esa, podría decir, no sé si bendición o privilegio, pero que somos los primeros muchas veces en enterarnos de cosas gracias a la profesión que tenemos. Y es también tenemos tanta responsabilidad de también guardarlo en 7 llaves, ¿cierto? Claro. A veces pasa, ¿no? Que te enteras de tantas cosas y wow, y lo tienes allí y es como que no podemos faltar pues No a puede nuestra... decirlas, Es claro. muy cierto, es muy cierto. El deber de confidencialidad de un traductor y de un intérprete es la base de nuestro trabajo. Totalmente, y en traducción igual, porque por algo los clientes también nos piden firmar contratos de confidencialidad, pero a lo que yo voy es que es ahí cuando yo veo la magnitud del alcance y de lo complejo y de la responsabilidad que cada uno tiene, ¿cierto? Al ejercer la traducción, que muchas veces puede sonar algo muy... Hay personas que quizás no saben mucho de la traducción e interpretación, pero ¿qué hay detrás, cierto? Y por eso también quería dedicar esta tarde de café a estos temas, ¿no? El traductor en apuros. Y volviendo a esa parte de la confidencialidad y de las cosas agradables y documentos que han llegado a nuestras manos que nosotras nos sentimos muy orgullosas de haber logrado traducir, como mencionaba hace un momento Stephanie, o también incluso María Belén nos comentaba de cosas muy, muy puntuales. ¿Ustedes qué sienten que ha sido
no sé si el mayor logro, pero lo que más satisfacción les ha dado de traducir o interpretar. Que el simple hecho de estar allí, ustedes participando y ser ese puente mediador, les ha llenado una satisfacción así maravillosa y mágica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No sé, Hedwig, si quisieras, con ello ya vamos cerrando nuestra tarde, pero a las 6 vamos a responder. Hedwig, ¿qué te queda a ti de la traducción? Me queda todo, en realidad. Es lo que me mueve y me empuja a seguir trabajando ya 35 años, como le dijiste al inicio. Todas las experiencias, todos los encargos, tanto en traducción e interpretación, nos enseñan mucho. Nosotras somos aprendices permanentes. Nos la pasamos estudiando, aprendemos de cada situación, aprendemos de cada documento, aprendemos de cada evento, aprendemos tanto, y esa es la parte más bonita. Nos enriquece a un nivel que alguien que no es traductor e intérprete creo que no se puede imaginar. Hay algo que siempre dicen que tenemos como era un océano de conocimiento, pero de 1 metro de profundidad, porque conocemos un poquito de todo y eso es muy bonito. Me encanta esa frase, Hedwig. Qué hermoso. Gracias por ese aporte tan bonito y profundo. María Belén, ¿qué podrías tú comentarnos? Ya como que vamos terminando nuestra tarde de café. Ha sido muy bonita esta charla. Bueno, yo quisiera agregar, que con respecto al estrés, el traductor debe tener pausas activas durante la traducción, pararse, salir a caminar, tomar agua, hablar y hacer otras actividades como natación o baile. Eso es lo que yo hice cuando estaba haciendo traducción en oficina. Con respecto a un momento que me llenó de satisfacción fue cuando terminé de realizar un contrato para una empresa americana, porque durante las clases de la universidad, enfrentando el texto, nosotros somos mediadores de 2 culturas. Somos los embajadores de nuestra cultura y al poder expresar un contrato y no siendo una persona que se especializa en el campo, nos cuesta, bueno, a mí me cuesta bastante y terminarlo y entregarlo a tiempo me causó mucha satisfacción. Excelente, claro que sí, cada encargo que tenemos y lo cumplimos a pesar de los desafíos o los tiempos, es de verdad como un pequeño logro y te sientes parte ¿no? de ese objetivo cumplido. Gracias, María Belén. Betita Sánchez, Betty, cuéntanos. Sí, ¿Qué momento igual, para ti? como dice Hedwig, también dijo Stephanie, en realidad, no sé, yo he traducido cosas que realmente como que han cambiado vidas, ¿no? O sea, recuerdo que una vez traduje unos documentos de adopción que hablaban de, digamos, que una niña estaba en problemas, cómo esa niña salió de esa familia que realmente abusaba de ella, ¿no? Y que al final pudo encontrar otra familia, ¿no? Que también la recibió bien, la adoptaron y que después fue muy bien la niña, se pudo graduar y todo. Y yo me enteraba de todo eso mientras traducía y decía, Dios mío, ¿qué hubiera pasado si nadie hubiera podido traducir esto, ¿no? Y así, ¿no? Vas tocando vidas sin que nadie se entere. Anónimamente. Y en verdad sí, yo también pienso que la labor de traductor es un trabajo noble que en verdad a veces no se valora del todo, pero que está ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí. Claro que sí, contribuye y es algo muy valioso y lo llevamos siempre en el corazón. Marca muy bonita, qué bonita historia. En el caso de Stephanie, algo más porque nos comentabas el tema de Canadá, que fue muy interesante, de esta familia, algo similar que quieras acotar. No se No escucha. te escuchamos, sí, estás sin audio. Ay, disculpen. Ahora sí. El primer trabajo que yo tuve, les comentaba, fue en una ONG que se llama Aldeas Infantiles SOS. Ese trabajo realmente me cambió la vida, me ayudó bastante en cuanto a valores, me enriqueció bastante como en la primera experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar como intérprete y traductora en alemán
pero sobre todo lo mejor que tuve en ese trabajo fue conocer a las personas que trabajaban ahí, que acompañaban a los niños, ver cómo crecían los niños, sus anécdotas, tener que traducirlas, disfrutarlas como si fueran mías para poder expresarlas y mandarlas a los padrinos para que se engancharan más con la organización, ver cómo se graduaban con éxito, ¿no? Sus historias, cómo lograban cosas inimaginables que de repente si hubieran ido a otra organización o si no hubieran tenido la oportunidad de estar en aldeas, no lo hubieran logrado. Entonces, fue una gran primera experiencia que, que me ha guiado realmente en toda mi carrera profesional, porque los valores son muy importantes en cualquier profesión. Y bueno, yo estoy muy agradecida con esa ONG y, y si tienen la oportunidad de trabajar con ONG, de verdad que es algo muy, muy, muy bonito. Así es, totalmente de acuerdo. Gracias, Stephanie. Katy, tú para ya ir terminando, de ahí yo les cuento algo pequeñito. Y gracias por las intervenciones. Katy, ¿qué nos puedes decir? De hecho, que también tendrás muchísimas, pero una que resalte y que te tengas mucho, mucho cariño, una anécdota de estas que marcó tu vida. Más que anécdota, voy a decir algo ligado a lo que dijo Stephanie y quiero complementar con algo para no redundar, porque todos terminamos hablando de lo noble que es nuestra profesión. He trabajado como intérprete independiente de aldeas infantiles y lo que cuenta Stephanie es cierto. O sea, la verdad, te toca. Yo fui externa. Pero más allá de eso, lo que quiero resaltar de nuestra profesión como experiencia es el concepto de networking que he aprendido. He conocido a personas que, digamos, con colegas o clientes con los que he podido hacer un buen match, pero he llegado a conocer a colegas en niveles en los que puedo llamar amigos de los que aprendo mucho. Entonces, y he llegado a ser yo también a convertirme en la persona que inspira a otros. Entonces, José Castro me dijo en una entrevista que le hice que el ser traductor e intérprete es tener una de las profesiones más nobles del planeta, y es cierto, como todas lo estamos diciendo, pero considero también que parte de la nobleza está en que en algún punto llegamos a ser nosotros quienes influenciamos en terceros, no necesariamente por un tema de experiencia o mérito, sino hasta por calidad humana, incluyendo. Entonces, creo que eso es lo que rescato de todas las experiencias. El networking que tengo con los colegas va más allá, por lo menos a título personal, va más allá de transacciones económicas, de intercambios laborales. Creo que se rescata más el lado humano del recurso en traducción e interpretación. Gracias, Katy. Muy, muy bonito lo que comentas, y a título personal, yo sí voy a dar aquí un pequeño agradecimiento también a la oportunidad que me dieron cuando trabajé en campamentos, en obras, hace ya 20 años, en una hidroeléctrica, en obra, en ¿Se congeló? campamento. Y fue para mí una experiencia maravillosa salir de mi ciudad y quedarme 45. Se coraje. Bueno, voy a cortarlo un poquito. Lo que quería decir era que la profesión llega a tantos lugares, y en ese caso estaba como traductora y era un ambiente multicultural y éramos solo 2 traductores, y de verdad que la vida nos cambió muchísimo porque aprendimos de tantos lugares, de tantas personas, ingenieros y equipo técnico que había llegado de multinacionales, que fue todo un desafío. E incluso hubo problemas porque era una zona remota. Y ahí entrábamos a tallar también nosotros, porque en esas zonas remotas los pobladores tenían no se sentían muy cómodos con la construcción de esta hidroeléctrica y había muchos intereses. Entonces, a lo que voy es que a veces no se cuenta y no se dice lo que hay, el riesgo que a veces podemos correr como traductores cuando estamos en obra y de repente entran en huelga, paros, sindicatos. Son cosas un poquito fuertes, pero a Dios gracias, estamos allí también, como quien dice, ¿no? Dando la cara y viendo la forma de que tanto lugareños como los extranjeros que vienen a invertir en estas zonas, pues tengan una mejor comunicación fluida. Entonces es algo que yo también rescato, y
y queda la satisfacción de que de alguna u otra forma contribuimos de alguna manera a que las cosas mejoren y como que también somos pacifistas y ver la forma de llegar a alcanzar un punto medio para que se entiendan y las cosas marchen por buen camino. Porque si les pudiera contar un poquito más sin ser infidente, pues hasta a veces los lugareños toman acciones un poquito drásticas y no te dejan salir del campamento y como que te sientes secuestrado, ¿no? Entonces, hay situaciones de ese tipo, de ese calibre, pero que a Dios gracias todo se encamina y definitivamente pues la labor, como ustedes lo dicen, ¿no? Tenemos tantos matices y tantas cosas que igual es tan noble y tan bonito que sinceramente yo considero que bien merece la pena difundir, ¿no? La profesión como tal, porque también así como tiene cosas muy bonitas y muy puntuales, también detrás hay cosas que hay que analizar y ver la forma de que entiendan mejor de qué se trata la carrera, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería comentar y gracias por esta experiencia tan bonita que hayan abierto ustedes sus historias. Gracias María Belén, gracias Hedwig, Betty Sánchez, Caterina Sí, Agüero, por invitarnos. y a todas las personas que Gracias a ti. van a escuchar esta transmisión después. Gracias, Gabriela, has estado otras bambalinas apoyándonos en la parte técnica. Y bueno, desearles a todos desde ya un bonito, feliz Día Internacional del Traductor este 30 de septiembre y posiblemente los vea el 28 si es que algunos van a asistir a la reunión que el colegio está organizando. Últimas palabras de ustedes de despedida. Gracias por todo, chicas. Gracias por invitarnos, Betty. Gracias a ti, Gracias, Betty. gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz Lindo día. verlas a todas. Y gracias Lindo a toda la verlas igual. audiencia. Sí, Hasta gracias la a todos por escucharnos. Chao. Gracias, Jorge Bocanegra. Saludos a todos.